Muy bien. En este módulo, a partir de hoy, vamos a estar desarrollando la materia o el módulo que se llama actividad física en el adulto mayor, ¿verdad? Vamos a estar viendo todo lo que va a hacer o todo lo que va a comprometer a los ejercicios que pueden o no realizar nuestros adultos mayores. Si bien nosotros, principalmente ustedes, mejor dicho, van a estar trabajando con todo tipo de personas, ¿verdad? Ya sea incluso niños, jóvenes, adolescentes, adultos y también, lógicamente, adultos mayores, ¿verdad? De un tiempo para acá justamente se está dando mucho que los adultos mayores están frecuentando más los gimnasios o los lugares justamente para poder realizar ciertas actividades físicas, ¿verdad? Lógicamente siempre vamos a tener que tener en cuenta las patologías de base que pueda tener el paciente o el alumno o el entrenando en este caso, y también sus actividades diarias, ¿verdad? Si sabemos que una persona que es completamente sedentaria, que no realiza ningún tipo de actividad física, lógicamente nosotros no le vamos a estar haciendo correr, qué sé yo, dos, tres vueltas a una cancha, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser adecuando al tipo de persona que es la que va a estar viniendo a entrenar con nosotros. Entonces, eso a modo de una introducción, nuestro módulo entonces se va a tratar de eso. Pero antes de adentrarnos a todo lo que sean los ejercicios o tipos de ejercicios que pueden realizar estos adultos, tenemos que saber, ¿verdad?, qué es un adulto mayor. ¿Cuáles son los tipos de adultos mayores que hay? Porque no todos son iguales, lógicamente, de hecho que ni siquiera nosotros. Uno puede ser más activo, otro más sedentario, otro con patología de base que le impida tal o cual actividad, pero que no precisamente se refiere a eso, a que el paciente esté encamado o postrado justamente por su patología, ¿verdad? Por el contrario. Entonces, de acuerdo con la OMS, se considera adulto mayor a cualquier persona mayor de 60 años. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida. Es decir, implica procesos de desarrollo y de deterioro. Acá, por ejemplo, especifica que una persona puede envejecer por múltiples razones o por múltiples maneras, incluso por experiencias, por eventos cruciales y también transiciones afrontadas durante sus cursos de vida. Entonces, complementando a estas tres cuestiones o a estas tres situaciones, y evidentemente siendo una persona mayor de 60 años, ahí podemos ir determinando que es una persona, es un adulto mayor o es una persona de la tercera edad, ¿verdad? Justamente hacemos mucho hincapié a estos factores, a estos múltiples factores, porque evidentemente en el transcurrir de la vida uno puede ser un poco más maduro que otra persona y siempre va a depender, por ejemplo, de, de cómo fue afrontando la vida, desde qué edad y todas esas cuestiones, ¿verdad? Lógicamente, un chico que nunca salió de su casa, que siempre estuvo dentro, qué sé yo, de un seno familiar en donde mamá y papá ven por él o por ella, no va a ser lo mismo la experiencia de vida de ese chico o esa chica en comparación a niños que están frecuentando las calles desde muy temprano. Entonces, evidentemente, ciertas situaciones cruciales en nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, puede ir determinando ese tipo de experiencias que también determina mucho en el desarrollo cognitivo incluso de cada persona. No por eso podemos decir que fulanito ya es más viejo que fulanita, por más por el día 20 años y es más madura que su abuelita, ¿verdad? No. Entonces, es por eso que especifica estos, como dice acá.
múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas para determinar el envejecimiento de una persona mayor de 60 años. Entonces, todo esto es lo que va a ir determinando que una persona sea de la tercera edad, o sea, una persona, un adulto mayor. El envejecimiento, el envejecimiento humano, evidentemente, constituye un proceso multidimensional de los seres humanos, que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible. Inicia con la concepción, se desarrolla durante el curso de la vida y termina con la muerte. Es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades durante el transcurso del tiempo. Entonces, todo esto también va a ir constituyendo un proceso por el cual una persona va atravesando, ¿verdad? Con la gracia de Dios, evidentemente, podemos llegar hasta ese capítulo de nuestras vidas, ¿verdad? Porque en teoría uno inicia con la concepción, nos vamos desarrollando con el transcurso de nuestras vidas, vamos creciendo, nos reproducimos y llegamos ya a una cierta edad en la que en teoría determinaría, ¿verdad?, que el ciclo de la vida termina ya con la muerte. Es el famoso naces, creces y llegado a una cierta edad en la adultez ya falleces, ¿verdad? Sería dentro de todo es lo ideal, ¿verdad? Porque tristemente suele ocurrir otras situaciones, ¿verdad? Que no determinan precisamente que uno por viejo pueda morir. Pero en épocas antiguas, por ejemplo, se daba de ese modo. O, o era más frecuente de ese modo, mejor dicho. La vejez representa una construcción social y biográfica del último momento del curso de vida humano. La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas. Entonces, tenemos un cierto ciclo de vida otra vez dentro de lo que es el adulto mayor en sí, en donde va a ir pasando por cada proceso otra vez, en ese transcurso, en ese lapso, en el que evidentemente una persona de 60 años ya ha entrado qué sé yo, a este ciclo de persona mayor de la tercera edad ya, no, lógicamente no vamos a compararlo o compararle con una persona de 80 años o con una persona de 90 años. Lógicamente, su desempeño todavía, su desempeño físico o sus actividades incluso, no van a ser las mismas que una persona de 80 años. Aunque ustedes no lo crean, también hay situaciones en las que son al revés, ¿verdad? Personas de 60, 70 años que ya están encamadas debido a alguna patología o alguna enfermedad que padezca, que una persona de 80 años que tranquilamente sigue caminando, sigue, qué sé yo, haciendo su actividad en la casa incluso. Entonces, siempre va a ir todo esto determinado por las limitaciones que pueda tener la persona debido a incluso a sus patologías también. Profe, Sí, te escucho. mi abuelo tenía 85 años y andaba en moto. Mira, viste. Eso, por ejemplo, y no son situaciones muy usuales, no son situaciones que cotidianamente uno pueda ver, lastimosamente, No. pero hay. Y yo tengo pacientes de 60 años o 65 años que ya no se pueden ni levantar de la cama por sus achaques, ¿verdad? Los dolorcitos que tienen, no porque su artrosis, su artritis, no porque su hernia, no porque su cadera. Y justamente comparando a este tipo de pacientes, ¿verdad?
Un paciente Sí, activo, sano, que todavía desempeña actividades que cualquier otra persona puede realizar, como el así caso de tu mismo. abuelo. Son, Ujú. realmente no es algo muy típico de ver, pero son situaciones que también se presentan. E incluso llegué a tener, justamente con esta materia, llegamos a hablar, llegamos a debatir con un alumno de que justamente en un gimnasio en donde él ya estaba trabajando, viene un abuelito, tenía 76 años el abuelo, y justamente quería empezar a hacer actividad física. La actividad física no hacía, ¿verdad? Justamente, pero realizaba un circuito de ejercicio, una serie de ejercicios que es justamente para favorecerle más a él en su desempeño cotidiano, ¿verdad? De repente, Bueno, no hacía las actividades tampoco, pero por lo menos ese levantarse, asearse solo, regar sus plantas, entre que acomodar ciertas plantitas y demás. Entonces, eso le favorecía a ese paciente, a esa persona, ¿verdad? ¿Alguien iba a hablar? no, no, profe, pero Ah, ok. Entonces, son cuestiones que incluso antes no veíamos, pero hoy día sí. Vos te vas al gimnasio y ves gente ya grande, incluso, bueno, tampoco tan grande, ¿verdad? Por lo menos yo todavía no he visto, pero sí son gente ya mayor que se va a hacer actividad física justamente para mejorar su estilo de vida o incluso por el famoso, qué sé yo, tiene presión alta y para regular su presión alta, tiene diabetes y para controlar su insulina y demás, ¿verdad? Entonces, realizan estas actividades justamente para favorecer todavía a su vida, o sea, a la salud por lo menos, para mejorar su estilo de vida. Eh, Evidentemente, hay personas que, bueno, quizás todos, ¿verdad? Pero algunos más que otros, que no quieren depender de nadie para realizar ciertas cuestiones. Entonces, a ustedes, por ejemplo, se les va a preparar justamente para eso también. No solo para que la persona vaya al gimnasio de ustedes, sino para que ustedes también puedan ir a asistirle a ellos en sus casas. El grupo anterior con el que estuve trabajando justamente era un grupo de clase presencial y con ellos estuvimos realizando, por ejemplo, una serie de ejercicios que ellos podían hacer con sus abuelitos. Y fue genial el programa que preparamos para eso, porque justamente ayudó mucho y les ayudó mucho a ellos para poder realizar rutinas para esta gente, para este tipo de personas, ¿verdad? Ahora vamos a ver nosotros cómo nos vamos a preparar, cómo vamos a trabajar. Realmente sí quisiera hacer lo mismo con ustedes, pero nos va a dificultar un chiqui por el tema de que somos virtual, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo vamos a ir acomodando la cuestión también y vamos a preparar algo lindo también. Muy bien. La senectud, el significado de senectud se utiliza como sinónimo de tercera edad, términos que hacen referencia a tres etapas. Y acá justamente vamos a ir diferenciando cada una de ellas, ¿verdad? De 60 a 70 años sería senectud, de 72 a 90 años sería vejez y de más de 90 años sería ancianos. Muchas veces esos términos nosotros lo mal utilizamos, ¿verdad? Eh, pero estas serían las tres etapas en cuanto a sus significados. Se reconocen tres tipos de envejecimiento: el exitoso, en el que solo se presentan los cambios inherentes a la edad; el usual, en el que además se manifiestan alguna enfermedad crónica; y el envejecimiento con fragilidad, que padecen ancianos débiles y enfermizos. Y acá justamente vamos a ir diferenciando otra vez cada etapa. Como les digo,
No podemos comparar, por ejemplo, personas que, qué sé yo, tienen 65 años, están totalmente encamados por alguna patología que tengan, en comparación a otra persona, qué sé yo, como en el caso del el abuelo de la compañera, que tiene 80 y tantos y está andando en moto. Entonces, lógicamente se va a ir determinando por las manifestaciones que tiene cada persona, ¿verdad? ¿Cuáles son las etapas de la vejez? La persona independiente, de 55 a 65 años, una persona interdependiente, de 65 a 79 años, persona dependiente, de 80 años en adelante, y la persona muy dependiente, de 80 en adelante. O sea, ya sería de ponerle más de 90 en este caso. Acá cuando menciona persona interdependiente, serían las personas que sí, pueden realizar ciertas actividades, pero hay que ayudarles en algo por lo menos, ¿verdad? Lógicamente no vamos a estar 24/7 sobre la persona, porque ahí sería ya dependiente, pero ciertas ayudas que se le da a ese tipo de personas. Sería cuando menciona este interdependiente. Ok. El envejecimiento activo. El envejecimiento activo permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidado. Entonces, el envejecimiento activo es el envejecimiento ideal. Y no porque yo, qué sé yo que siempre fui sedentaria, empecé a hacer actividad física a los 60 años, soy una adulta activa. No. Este tipo de envejecimiento activo sería más bien esa gente que o sea, años y años, desde, qué sé yo, desde su juventud o desde la adultez en adelante, venía realizando actividad física. Entonces, en este caso, por ejemplo, llegan a un envejecimiento, a una etapa de la vejez ya, en donde sí es una persona activa. Puede realizar sus actividades normalmente e incluso, no sé si en algún momento ahí en Iguazú por lo menos le habrán visto a alguien que estaba trotando, estaba caminando y ya estaba re canoso, re abuelito, ¿verdad? Hay personas así entonces, pero son personas que ya de un tiempo atrás en adelante viene haciendo esa actividad física o es frecuente de hacer ese tipo de actividad física, que es lo ideal, ¿verdad? O sea que nosotros, por ejemplo, ahora estamos muy a tiempo de llegar a ese tipo de envejecimiento, por ejemplo. Por eso no les digo que evidentemente no van a tener ninguna patología de base, quizás sí, vamos a tener que tener en algún momento, ¿verdad? Pero va a ser menos tedioso o menos dependiente, vamos a ser menos dependiente de otras personas para realizar nuestras actividades. Ok, Ana, sin problema. Muy bien. Los tres pilares del envejecimiento activo son actividad física, bienestar mental y participación social. Estos serían nuestros tres pilares para determinar si una persona está dentro entre los tipos de envejecimiento activo. Una cosa es estar bien físicamente, realizar recurrentemente ciertas actividades físicas, pero sufrir de depresión o sufrir algún tipo de alteración ya más bien psicológica. O sea que, entonces, acá, por ejemplo, ya no seríamos ese tipo de envejecimiento activo, ¿verdad? Participación social también influye mucho. Podemos tener un buen estado físico,
podemos tener una, bueno, en realidad si no tenemos una participación social, quizás puede verse afectado también a raíz de alguna cuestión mental también. Entonces, estos tres pilares pueden determinar que no solo seamos, eh, eh, no estemos en esta etapa de envejecimiento activo, sino también eh, un envejecimiento sano sería también lo ideal, ¿verdad? Las formas de envejecer, encontramos entre ellas el envejecimiento normal, el envejecimiento patológico y el envejecimiento activo. Perdón. Como les digo, el envejecimiento activo sería lo ideal, ¿verdad? El envejecimiento normal, acá justamente vamos a hablar de eso. Se refiere a la vejez saludable, carente de enfermedad o disminución. Eh, de hecho, aparte de la activa, esta sería la ideal, ¿verdad? Pero si a esto le sumamos una cierta actividad física o un cierto cuidado extra otra vez, sería realmente perfecto nuestro tipo de vejez. El envejecimiento normal y patológico. El envejecimiento habitual es un estado de salud regular y un factor de riesgo bajo o medio. El envejecimiento patológico presenta un estado de salud regular y riesgo alto o un estado de salud malo sin importar el factor de riesgo. Podemos tener, por ejemplo, a un adulto mayor, por ejemplo, que presente como patología de base, por ejemplo, la hipertensión arterial, pero no obstante, no porque esa persona tenga presión alta o no porque esa persona tenga, qué sé yo, diabetes, no le vamos a dar alguna rutina de ejercicio, por el contrario, ¿verdad? Entonces, no podemos determinar, por ejemplo, la invalidez de un paciente por el simple hecho de que padezca una patología, ya sea crónica, ¿verdad? Pero en este caso sería ya más bien crónica. Tipos de envejecimiento. El anciano sano es una persona independiente, autónoma, limitada solo por un proceso lógico de la edad. Son personas que viven en otra etapa evolutiva, adaptándose a los cambios que su organismo exige. Como, como vivencien estos cambios será lo que determine si se encuentran en una etapa de plenitud, de aceptación, de conocimiento de sí mismos y de sus limitaciones, aceptándolo como parte normal del proceso de la vida. Entonces, el anciano sano, en teoría, sería el que sería aquella persona independiente que justamente sea solamente o esté limitada únicamente por su edad. Fuera de eso, es una persona activa, una persona que puede desenvolverse solo, se higieniza solo, come solo, realiza sus actividades de la vida diaria solo. En muchas ocasiones son los cuidadores principales en muchos hogares. No obstante, la vigilancia de la salud en estos momentos de la vida es tan importante como en otras edades. Prevención y cuidado son dos medidas que deben aplicarse en primera persona. Sus controles, un nivel de actividad aceptable, así como mantener una vida lúdica motivadora. Mantenerse activo es síntoma de un estado saludable. No restringamos tareas que pueden realizar de forma adecuada. El nivel de actividad es saludable. ¿Qué pasa acá? Hay, por ejemplo, personas o pacientes o ya de la tercera edad, evidentemente, que por más que sea una persona activa, por el hecho de que, qué sé yo, padezca, por ejemplo, ciertas patologías de base,
Los hijos de repente, qué sé yo, no le pueden cuidar, entonces le ponen un cuidador, ¿verdad? Se queda a cargo de un cuidador. ¿Y qué pasa acá? Empiezan a restringirle actividades al paciente o la persona. ¿Quiere tomar agua? Bueno, fulanito se va y le trae. ¿Qué sé yo? ¿Quiere salir a caminar? No, porque te puedes lastimar, acá nomás vamos a quedarnos. Entonces, quiere salir, qué sé yo, quiere salir afuera y no porque hace calor, está nomás bajo el aire, ¿verdad? Entonces, son situaciones también en las que vamos a ir entorpeciendo las actividades de esa persona. La persona está sana, la persona se puede mover, puede realizar, qué sé yo, sus actividades normalmente, pero hacemos lo que usualmente también cualquier padre hace con sus hijos, ¿verdad? Hacemos todo por ellos. Entonces, le vamos limitando, vamos restringiendo eh, situaciones o actividades que ellos pueden ir realizando. Entonces, le volvemos incompetentes. El anciano enfermo es aquel que padece una enfermedad aguda, por lo que es la patología y sus síntomas lo que marca el camino de esta persona. Es como cuando a un adulto le aparece una enfermedad, mientras esta no remite, es la que marca el día o los días que dure. En función de dicha enfermedad, se hará la adecuación de su vida, de sus limitaciones funcionales y o psíquicas. Cuando remita, volverá a ser un anciano sano, o si empeora o se complica, pasaría a ser un anciano frágil. La evolución de la misma marcará las ayudas que requerirá y los pasos a seguir por los cuidadores. Acá, por ejemplo, también se presentan ciertas situaciones en las que, por ejemplo, qué sé yo, se cayó la persona, el adulto mayor se cae, no se fractura, pero sí el paciente está con hematomas, está con dolor, está con una cierta inflamación, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, o qué hace, mejor dicho, en este caso el paciente. Una de dos, el que es muy activo se levanta otra vez y empieza a realizar como si nada hubiese pasado, empieza a realizar sus actividades. Con el paso de los días, sana la lesión o sí, sana la lesión y realiza sus actividades normalmente. ¿Qué pasa con el otro tipo de anciano en este caso? Se golpea y se incapacita. Se queda acostado, no porque va a reposar, o se le indica incluso reposo, pero muchas veces se malentiende ese reposo también. Es reposo tipo no hacer esfuerzos, no caminar mucho, pero ¿qué hace el paciente? Se acuesta todo el día. Entonces, pasado ya un tiempo, quizás sanó, o hay ocasiones en las que igual el paciente recurrentemente empieza a decir que sí le sigue doliendo, ya pasó mucho tiempo y le sigue molestando. Entonces, ¿qué pasa allí? Empieza a limitarle en sus funciones. Y ahí sí, empiezan los cuidadores, si es que tiene, ¿verdad? Porque los cuidadores no precisamente pueden ser gente extraña, pueden ser los familiares mismos. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a hacer todo por el anciano. O sea, el anciano ya no se mueve, ya no hace nada y eso es lo que con el tiempo va a ir deteriorándole. El anciano frágil, y justamente allí pasamos a esta etapa. El anciano frágil, hablamos de una persona que padece varias enfermedades agudas y que ya presenta características de dependencia parcial. El control de sus actividades diarias ya no es solo suyo. Le supera, depende de sus cuidadores para tareas que antes podía realizar por sí solo o por sí mismo. Una conversación motivadora, un apoyo en las tareas más exigentes del día a día no son suficiente apoyo para esta persona, requiere más de nosotros.
su dependencia empieza a marcar nuestras pautas de acción. Aquí también es otro inconveniente que solemos encontrar. ¿Me escuchan, chicos? Salió entrecortado, profe. Sí, justamente creo que es mi internet el problemita. Se cortó un ratito, después yo volví otra vez a ingresar y después se escuchó entrecortado. Ok. Bueno, me avisan nomás cualquier cosita, porque estoy también teniendo problemitas con el internet hace rato ya. Por lo pronto, estamos ya luego por terminar, así que no se preocupen. Acá, justamente cuando estamos mencionando, eh, en el anciano frágil, usualmente ya es el tipo de paciente o el tipo de persona que ya está con una patología o ya está con una cierta enfermedad, ¿verdad? Entonces, lo que va realizando esa persona es no depender completamente de otra persona, pero sí justamente va a necesitar de esa otra persona. Qué sé yo, de repente se puede levantar, pero no se puede sostener mucho tiempo parado. Entonces, lógicamente, en ese caso ya vamos a ir utilizando, por ejemplo, ciertos auxiliares de la marcha, ¿verdad? Que va a ser también un tipo de ayuda para ese paciente o para esa persona. Qué sé yo, antes, por ejemplo, se podía asear solo, ahora ya no puede. Entonces, en ese tipo de aspectos, por ejemplo, ya va a ir necesitando de una persona que le acompañe. A eso es a lo que se refiere cuando dice que va a empezar a depender de sus cuidadores a modo de poder realizar ciertas actividades que antes él hacía solo, ¿verdad? A ver, algo más les iba a mencionar. Acá, una conversación motivadora, un apoyo en las tareas más exigentes del día a día, no son suficiente apoyo para esta persona. Requiere más de nosotros. Sucede mucho hoy día con los adultos mayores que son dependientes o son muy dependientes, que, o sea, piensa, porque realmente es el pensamiento que tiene, que todo gira en torno a él o a ella. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a mencionar que ellos no quieren estar solos, que quieren que alguien esté con ellos, que les acompañe, ¿verdad? Justamente me estuvo ocurriendo esa situación con un paciente. Entonces, el paciente empieza o la persona empieza a victimizarse, ¿verdad? Está entrando en una etapa depresiva. Y ese apoyo moral que uno va y le da, eso ni 20 segundos no dura. Le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, ¿qué quiere? Volverse aún más dependiente. Si en principio era solamente dependía de la otra persona para ciertas actividades nada más, como para caminar un poquito más o como para que, qué sé yo, para que le hace, pero no, el paciente ya quiere 24/7 que uno esté sobre él. Y es una de las mayores controversias que existe en nuestra sociedad hoy día, que justamente ese es el problema. Ya nadie siquiera quieren, quieren estar con esa persona porque justamente empiezan a hablar de ciertos achaques, ciertas dolencias y demás. Sin embargo, cuando vamos a poner a comparar a este tipo de paciente con el anciano sano o el anciano activo, es otro tipo de mentalidad que uno tiene. Y de hecho que sí influye muchísimo la actividad física en cuanto a la salud mental también. Presenta una alta probabilidad de ser cada vez más dependiente. Es el momento para organizar los cuidados, establecer las rutinas y no adentrarnos en el cuidado de forma total, ya que el nivel de demandas es muy probable que aumente de forma considerable y el desgaste del cuidador en estos momentos puede ser muy lesivo para él mismo, ya que las demandas pueden superarnos por la falta aún de organización en las mismas.
ya que son imperiosas y acuciantes, que es lo que justamente les estoy mencionando. Tanto es, a ver, la depresión ya va llevándose, si bien el paciente mismo, la persona, el anciano mismo, el entorno familiar también ya se ve afectado. Entonces, hay que siempre marcar pautas o marcar incluso límites en cuanto a los cuidados que les vamos a ir realizando, ¿verdad? De estos hablamos más bien como para comprender los tipos de ancianos o los tipos de adultos mayores con los que nosotros vamos a trabajar. Son pacientes que van a venir y se van a estar quejando de medio mundo, van a estar hablando de sus dolencias, de sus achaques, y son cuestiones que nosotros también tenemos que saber sobrellevar o saber frenar en el momento en el que tengamos que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se va a estar quejando, qué sé yo, tenemos media hora para trabajar con el adulto, con el abuelito o abuelita. Y de esos 40 minutos, 30 minutos, luego se pasa contándote todos sus males, ¿verdad? Lógicamente vamos a tener que frenar en cierto momento para poder trabajar, para poder realizar nuestras actividades. Es más bien hacia ahí a donde direcciona la cuestión. El anciano geriátrico, un cuarto grupo, es el anciano geriátrico. Nos referimos a una persona dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Son nuestros ancianos dependientes. Lo cotidiano para ellos supone un reto al que no pueden enfrentarse solos. También va a ocurrir y mucho este tipo de situaciones. Yo no puedo luego alzar eso. Justamente le pasó a un alumno que justamente estaba empezando a trabajar con estos adultos mayores. La goma, esa goma elástica que solemos usar, qué sé yo, en el gimnasio, creo, o alguno ha de tener, alguno ha de conocer. No porque ese no va a poder estirar porque no tiene fuerza. No porque le va a doler cuando va a hacer, o sea, siempre va a poner un pero para cada situación con la que va a enfrentarse, ¿verdad? O cada situación que nosotros le ponemos va a encontrarle un pero a la cuestión. El hecho de vestirse solo, ir al baño o moverse, les va a requerir un esfuerzo que no pueden realizar sin ayuda de un cuidador, en teoría, ¿verdad? Su afectación les hace vulnerables y la ayuda de los auxiliares les es indispensable. Suele ocurrir mucho también. Nosotros empezamos a trabajar con estos pacientes para que ellos se puedan mover, para que se puedan movilizar, a la par que nosotros vamos trabajando ciertas movilidades activas o movilidad incluso pasivas con ellos, qué sé yo, caminatas cortas o sentadillas o trabajos con pesitas y demás, tobilleras. Eso ya les va a ir ayudando para mejorar también su fuerza muscular e incluso el tono muscular mismo, ¿verdad? Pero no, ellos automáticamente no van a poder caminar solos por más que ellos ya puedan realizar esa actividad por sí solos. Entonces, es no solo muchas veces vamos a tener que entrarles de manera en lo que